Hola amigos de Timeless Cast Español. Durante años nos sentamos frente a la pantalla para seguir cada misterio, cada pista y cada revelación inesperada junto a Jessica Fletcher. Murder, She Wrote. No fue solo una serie de crimen, fue un refugio, un ritual, una historia que nos acompañó durante generaciones. Pero detrás de los casos, de Cabot Cove y de esos rostros tan familiares, el tiempo siguió su curso. Y muchos de los actores que dieron vida a esta serie inolvidable ya no están con nosotros. Hoy vamos a recordarlos, sus historias, su legado y el recuerdo de un elenco que convirtió a Murder, She Wrote en algo verdaderamente eterno. El Dr. Seth Hazlitt, el médico de confianza de Cabot Cove y uno de los amigos más cercanos de Jessica Fletcher, fue interpretado por William Windom. Nacido el 28 de septiembre de 1923, Windom tenía 62 años cuando asumió el papel en 1985, y desde entonces convirtió a Seth en una de las presencias más queridas y entrañables de toda la serie. Con su carácter sabio, amable y a veces un poco gruñón, Hazlitt aportaba exactamente lo que Murder, She Wrote necesitaba para sentirse como un verdadero hogar televisivo: cercanía, humanidad y ese tipo de calidez que no se puede fingir. Aunque muchas veces ofrecía información médica útil para los casos, también estaba allí para dar equilibrio emocional, humor discreto y compañía a Jessica, convirtiéndose en una parte esencial del corazón de Cabot Cove. William Windom ya era un actor profundamente respetado mucho antes de llegar a la serie. Su carrera se extendió durante más de 6 décadas, con trabajos memorables en The Twilight Zone, Star Trek, My World and Welcome to It, papel por el que ganó un Emmy, y numerosas películas y dramas televisivos. Tenía esa rara capacidad de hacer que cualquier personaje pareciera completamente real, como si siempre hubiera pertenecido al mundo que habitaba. Falleció el 16 de agosto de 2012, a los 88 años, debido a una insuficiencia cardíaca congestiva. Su interpretación del Dr. Seth Hazlitt sigue siendo una de las más queridas de Murder, She Wrote, porque representó como pocos la amistad sincera, la inteligencia serena y el alma cálida de la serie. El sheriff Mort Metzger, el hombre de ley práctico, honesto y de buen corazón que se convirtió en una figura central de Cabot Cove, fue interpretado por Ron Masak. Nacido el 1 de julio de 1936, Masak tenía 49 años cuando tomó el papel en 1988, y entrando a la serie en un momento importante tras la salida del sheriff Amos Tupper. Mort había sido oficial de la policía de Nueva York antes de mudarse a Cabot Cove, buscando una vida más tranquila, pero muy pronto descubrió que en ese pequeño pueblo también lo esperaban asesinatos, secretos y misterios tan complejos como los de cualquier gran ciudad. Lo que hacía especial a Metzger era que, aunque al principio pudiera mostrarse escéptico o desconcertado por la capacidad de Jessica para resolver casos, terminaba reconociendo una y otra vez su brillante intuición. Esa dinámica dio a la serie una nueva energía, manteniendo el equilibrio entre autoridad, humor y cercanía. Ron Masak tuvo una carrera larguísima en televisión, cine y doblaje, participando en series como The Twilight Zone, Bewitched y una infinidad de comerciales, y hasta el punto de ser conocido por algunos como The King of Commercials. Su presencia transmitía solidez, simpatía y una autenticidad muy útil para interpretar a figuras de autoridad sin volverlas rígidas o distantes. Falleció el 20 de octubre de 2022, a los 86 años. Su trabajo como Mort Metzger sigue siendo uno de los más recordados por los fans de Murder, She Wrote, porque logró convertirse en mucho más que un reemplazo. Terminó siendo una parte fundamental del alma tardía de Cabot Cove. El teniente Catalano, el detective duro, directo y muy propio de Los Ángeles, fue interpretado por Ken Swofford. Nacido el 25 de julio de 1933, Swofford tenía 52 años cuando comenzó a dar vida al personaje, aportando a la serie una energía completamente distinta a la de Cabot Cove. Catalano representaba el lado más urbano, o más áspero y más desconfiado del universo de Murder, She Wrote. Era un policía de ciudad grande, acostumbrado al ritmo tenso de los crímenes en Los Ángeles, y por eso mismo, al principio no siempre veía con buenos ojos la presencia de Jessica Fletcher en medio de sus investigaciones. Pero con el tiempo, como ocurría con tantos otros oficiales en la serie,
terminaba reconociendo que detrás de la amabilidad de Jessica había una mente extraordinariamente aguda. Ken Swofford tenía exactamente el tipo de presencia que este personaje necesitaba. Su rostro, su voz y su forma de mirar transmitían autoridad inmediata, y eso lo convirtió durante décadas en un actor muy solicitado para papeles de policías, jefes o figuras duras dentro del drama televisivo. A lo largo de su carrera apareció en series como Fame, The Rockford Files y Dynasty, construyendo una imagen muy sólida dentro de la televisión estadounidense. Falleció el 1 de noviembre de 2018, a los 85 años. Su teniente catalano sigue siendo recordado como una pieza importante del lado más cosmopolita de Murder, She Wrote, un contraste perfecto frente a la calidez más doméstica de Cabot Cove. El sheriff Amos Topper, el simpático y algo despistado hombre de ley de Cabot Cove, fue interpretado por Tom Bosley. Nacido el 1 de octubre de 1927, Bosley tenía 57 años cuando asumió el papel al comienzo de la serie en 1984. Desde el primer momento, Amos se convirtió en una presencia entrañable. Precisamente porque no era el típico sheriff duro, infalible o brillante. Era un hombre bien intencionado, relajado y a veces algo superado por los misterios que estallaban en su aparentemente tranquilo pueblo. Y justamente ahí residía buena parte de su encanto. Amos confiaba en Jessica, sabía reconocer que ella veía cosas que a él se le escapaban, y esa humildad terminó convirtiéndolo en uno de los personajes más queridos de la primera etapa del programa. Tom Bosley ya era una figura muy querida por el público mucho antes de Murder, She Wrote, especialmente gracias a su inolvidable papel de Howard Cunningham en Happy Days. Su calidez natural, su aire familiar y esa energía paternal tan suya lo convirtieron en un rostro profundamente reconfortante para varias generaciones. También tuvo una carrera sólida en teatro y televisión, incluyendo Father Dowling Mysteries y trabajos en Broadway. Falleció el 19 de octubre de 2010, a los 83 años, debido a complicaciones relacionadas con una infección por estafilococo. Su sheriff Amos Topper sigue siendo parte esencial del encanto original de Murder, She Wrote, porque ayudó a hacer de Cabot Cove un lugar acogedor, familiar y lleno de humanidad. El teniente Artie Gelber, el detective neoyorquino pragmático, irónico y cada vez más cercano a Jessica, fue interpretado por Herb Edelman. Nacido el 5 de noviembre de 1933, Edelman tenía 54 años cuando comenzó a interpretar al personaje en 1988. Gelber encajaba muy bien en los episodios ambientados en Nueva York, porque aportaba una energía más rápida, más áspera y más urbana que la del pequeño Cabot Cove. Al principio, como muchos policías de la serie, podía mostrarse escéptico frente a la participación de Jessica en los casos, pero con el tiempo, esa desconfianza se transformaba en respeto genuino. Y ahí estaba buena parte del encanto del personaje. Era duro, práctico y muy policial, pero también tenía humanidad, humor y la suficiente inteligencia para reconocer a una aliada extraordinaria cuando la tenía delante. Herb Edelman fue un actor enormemente querido por el público, especialmente por su inolvidable papel como Stanley Zbornak en The Golden Girls. Tenía una vis cómica natural y una calidez muy especial que le permitían suavizar incluso a personajes inicialmente duros o bruscos. A lo largo de su carrera también apareció en The Odd Couple, Saint Elsewhere y muchas otras producciones. Falleció el 21 de julio de 1996, a los 62 años, debido a un enfisema. Su teniente Gelber sigue siendo una de las presencias más recordadas de los episodios neoyorquinos de la serie, un personaje que combinó autoridad, ironía y cercanía con enorme naturalidad. Arthur Brent, uno de los muchos personajes elegantes, ambiguos y potencialmente peligrosos que pasaron por Murder, She Wrote, fue interpretado por Bradford Dillman. Nacido el 14 de abril de 1930, Dillman estaba ya en sus 50 y tantos cuando apareció en la serie, aportando a su personaje una mezcla perfecta de encanto, inteligencia y ambigüedad moral. Ese tipo de presencia encajaba de maravilla en el universo del programa, donde los sospechosos rara vez eran figuras simples. Arthur Brent pertenecía justamente a esa clase de hombres que parecían demasiado refinados, demasiado seguros y demasiado complejos como para ser leídos de un vistazo. Bradford Dillman construyó una carrera muy larga y respetada en cine, teatro y televisión.
Fue conocido por trabajos en Compulsion, The Way We Were y una enorme cantidad de thrillers, dramas criminales y películas donde supo moverse con soltura entre el carisma y la amenaza. Tenía una elegancia clásica, muy útil para interpretar a hombres educados, sofisticados y muchas veces moralmente dudosos. Falleció el 16 de enero de 2018, a los 87 años, debido a complicaciones derivadas de una neumonía. Su participación en Murder, She Wrote sigue siendo parte de esa tradición del programa de reunir a actores veteranos capaces de elevar cualquier episodio con pura presencia. Dennis Stanton, el sofisticado investigador de seguros que aportó encanto, ironía y un aire casi aventurero a la serie, fue interpretado por Keith Michelle. Nacido el 1 de diciembre de 1926, Michelle tenía 62 años cuando asumió el papel y su personaje rápidamente se convirtió en uno de los favoritos de muchos fans. Dennis no era un policía ni un habitante fijo de Cabot Cove. Era un hombre elegante, inteligente, ingenioso y con un pasado que parecía lleno de historias, lo que le daba a sus episodios un sabor distinto dentro del universo de Murder, She Wrote. Su química con Jessica funcionaba porque ambos compartían inteligencia, clase y una enorme capacidad para moverse entre mentiras, sospechas y secretos sin perder nunca la compostura. Keith Michelle fue un actor australiano de inmensa categoría, con una carrera notable en cine, televisión y teatro. Muchos lo recuerdan especialmente por su aclamado trabajo en The Six Wives of Henry Fato, además de otros títulos como The Heroes of Telemark. Tenía una voz distinguida y un magnetismo elegante y una naturalidad que hacía de Dennis Stanton un personaje absolutamente encantador. Falleció el 19 de noviembre de 2015, a los 88 años. Su legado dentro de Murder, She Wrote permanece como uno de los más especiales, porque aportó una energía distinta a la serie sin romper nunca su tono refinado y acogedor. Eve Simpson, la vivaz agente inmobiliaria de Cabot Cove, que siempre parecía estar en el lugar exacto donde algo sospechoso acababa de ocurrir, fue interpretada por Julie Adams. Nacida el 17 de octubre de 1926, Adams tenía 61 años cuando comenzó a interpretar a Eve en la serie. Su personaje aportaba una combinación deliciosa de simpatía, curiosidad, humor y ligereza, convirtiéndose en una figura muy querida dentro del pequeño ecosistema de Cabot Cove. Eve no era detective, ni policía, ni criminal sofisticada. Era, más bien, una vecina con personalidad, alguien que añadía color, encanto y un toque muy humano a los casos, muchas veces sirviendo también como alivio cómico dentro de los episodios. Julie Adams ya era una figura muy reconocida por el público gracias a una carrera larguísima que incluía títulos emblemáticos como Creature from the Black Lagoon, además de una enorme cantidad de trabajos televisivos y cinematográficos. Tenía carisma, clase y esa cualidad luminosa que la hacía destacar con naturalidad. Falleció el 3 de febrero de 2019, a los 92 años. Su Eve Simpson sigue siendo una parte muy entrañable de Murder, She Wrote, porque ayudó a que Cabot Cove se sintiera no solo misterioso, sino también cálido, divertido y lleno de rostros imposibles de olvidar. El inspector Lombardo, y uno de los detectives más serios y escépticos que cruzaron caminos con Jessica Fletcher, fue interpretado por George DiCenso. Nacido el 21 de abril de 1940, DiCenso tenía 44 años cuando comenzó a interpretar al personaje. Lombardo aportaba una energía más severa y más tensa a las investigaciones, especialmente en aquellos casos donde el prestigio, la complejidad o la gravedad del crimen exigían una figura policial más rígida. A diferencia de otros oficiales que se dejaban conquistar rápidamente por el encanto de Jessica, Lombardo se movía desde una duda más evidente, lo que hacía sus interacciones con ella todavía más interesantes. George DiCenso fue un actor y también actor de voz muy prolífico, con trabajos en series como The A-Team, The Sopranos y varias producciones animadas, incluyendo The Transformers. Tenía una presencia fuerte y una autoridad natural que lo hacían ideal para detectives, inspectores y hombres del sistema. Falleció el 9 de agosto de 2010, a los 70 años. Su inspector Lombardo sigue siendo recordado como parte del tono más serio y profesional
que la serie sabía incorporar cuando salía del entorno más acogedor de Cabot Cove. El alcalde Sam Booth, el político bien intencionado, entusiasta y a veces demasiado ansioso de Cabot Cove, fue interpretado por Richard Paul. Nacido el 6 de junio de 1940, Paul tenía 46 años cuando empezó a aparecer en la serie. Sam Booth aportaba a Murder, She Wrote una calidez muy específica, la del hombre del pueblo que quiere hacer las cosas bien, que se preocupa por la comunidad y que, en ocasiones, termina enredado en los misterios simplemente por estar demasiado involucrado en todo. Su presencia añadía un toque de humor suave y de vida cotidiana, reforzando la sensación de que Cabot Cove era un lugar vivo, lleno de personajes reconocibles y entrañables. Richard Paul tuvo una carrera consistente en televisión y cine, con apariciones en títulos como The Andromeda Strain, The West Wing y Diagnosis Murder. Tenía un estilo cercano, muy útil para personajes amables, algo nerviosos o un poco sobrepasados por las circunstancias, pero siempre humanos. Falleció el 25 de diciembre de 1998, a los 58 años. Su alcalde, Sam Booth, sigue siendo recordado como uno de esos personajes secundarios que, sin resolver casos ni ocupar el centro de la acción, ayudaron a dar a Cabot Cove su identidad tan especial. El capitán Ned Larkin, y uno de los hombres de ley más firmes y experimentados que trabajaron junto a Jessica Fletcher, fue interpretado por Steve Forrest. Nacido el 29 de septiembre de 1925, Forrest tenía 61 años cuando asumió el papel. Larkin aportaba una presencia serena, competente y profundamente profesional, algo muy valioso en una serie donde la policía muchas veces oscilaba entre la incredulidad, la torpeza o la sorpresa frente al ingenio de Jessica. En su caso, lo que destacaba era la autoridad tranquila, la experiencia y esa sensación de haber visto mucho mundo antes de enfrentarse a cualquier caso. Steve Forrest tuvo una carrera inmensa en cine y televisión, siendo especialmente recordado por SWAT, The Baron y múltiples dramas criminales. Tenía un estilo clásico, sobrio y muy convincente para hombres de acción o figuras de mando. Falleció el 18 de mayo de 2013, a los 87 años. Su capitán Ned Larkin sigue siendo una de las figuras policiales más sólidas de Murder, She Wrote, un personaje que ofrecía equilibrio y credibilidad en medio del caos de cada investigación. Harry McGraw, el detective privado de lengua rápida, modales bruscos y corazón mucho más noble de lo que parecía, fue interpretado por Jerry Orbach. Nacido el 20 de octubre de 1935, Orbach tenía 50 años cuando empezó a dar vida al personaje, y desde entonces, Harry se convirtió en uno de los invitados recurrentes más queridos de toda la serie. Su energía era completamente distinta a la de Jessica, más callejera, más impulsiva, más áspera, pero justamente por eso su relación funcionaba tan bien. Ella aportaba elegancia, paciencia e intuición. Él, instinto, y descaro y una energía de detective clásico que daba a sus episodios un sabor muy particular. Jerry Orbach ya era una figura enorme del cine, la televisión y Broadway. Más tarde sería inmortalizado por Law y Order, pero también dejó huella en títulos como Dirty Dancing y el musical Chicago, donde brilló con una presencia escénica extraordinaria. Falleció el 28 de diciembre de 2004, a los 69 años. Su Harry McGraw sigue siendo una de las grandes adiciones al universo de Murder, She Wrote, porque aportó un tono más duro y urbano sin perder jamás el encanto que hacía especial a la serie. El teniente Gabriel Caceres, uno de los detectives más intensos y serios que colaboraron con Jessica Fletcher, fue interpretado por Gregory Sierra. Nacido el 25 de enero de 1937, Sierra tenía 48 años cuando comenzó a aparecer en la serie. Caceres representaba la autoridad policial más tradicional, un hombre disciplinado, cuidadoso, acostumbrado a confiar en los procedimientos y no tanto en las intuiciones ajenas. Por eso, sus encuentros con Jessica resultaban interesantes, ya que partían muchas veces de una cierta distancia o desconfianza, aunque con el tiempo terminaba reconociendo la agudeza extraordinaria de ella. Gregory Sierra tuvo una carrera amplísima en televisión, con títulos muy populares como Barney Miller, Sanford and Son y The Commish. Su presencia era firme,
seria y siempre llena de credibilidad, ideal para personajes de ley o figuras de autoridad. Falleció el 4 de enero de 2021, a los 83 años. Su teniente Caceres sigue siendo recordado por añadir una capa extra de tensión, rigor y peso policial a los episodios donde aparecía. Hank Shipton, el empresario de apariencia sencilla pero con motivaciones mucho más complejas de lo esperado, fue interpretado por Ken Howard. Nacido el 28 de marzo de 1944, Howard tenía 41 años cuando apareció en la serie. Shipton era justamente el tipo de personaje que Murder, She Wrote manejaba muy bien. Un hombre aparentemente directo y confiable, pero envuelto en una red de sospechas, intereses personales y posibles secretos. Lo interesante del personaje estaba en esa ambigüedad, en la sensación de que no era solo un sospechoso más, sino alguien con suficiente humanidad y complejidad como para sostener el misterio. Ken Howard fue una figura muy respetada de la televisión, el cine y el teatro, especialmente por su trabajo en The White Shadow, que le valió un Emmy, y además de apariciones en Dynasty y muchas otras producciones. Tenía presencia, inteligencia y una calidez masculina muy particular que lo hacía perfecto para personajes aparentemente respetables, pero emocionalmente complejos. Falleció el 23 de marzo de 2016, a los 71 años. Su participación en Murder, She Wrote, sigue siendo un buen ejemplo del tipo de actor sólido y elegante que tanto enriqueció la serie. Charlie Garrett, el hombre de negocios seguro de sí mismo que terminó convertido en una figura ambigua dentro de una investigación, fue interpretado por Wayne Rogers. Nacido el 7 de abril de 1933, Rogers tenía 60 años cuando apareció en la serie. Garrett era uno de esos personajes que no se podían leer fácilmente. Tenía carisma, experiencia, una cierta seguridad casi seductora y al mismo tiempo, de suficientes zonas oscuras como para despertar sospechas. Ese tipo de papel encajaba muy bien con el tono de Murder, She Wrote, donde muchas veces los hombres más amables o más razonables ocultaban también intereses mucho más complejos. Wayne Rogers era ya muy conocido por el público gracias a su emblemático papel de Trapper John en MASH, además de una trayectoria destacada en cine, televisión y más tarde también en el mundo de los negocios y las inversiones. Tenía una presencia inteligente, muy segura y muy masculina, ideal para personajes que podían moverse entre la simpatía y la sospecha. Falleció el 31 de diciembre de 2015 a los 82 años. Su Charlie Garrett sigue siendo recordado como una contribución muy interesante al amplio y sofisticado catálogo de sospechosos memorables de la serie. El almirante Len Spalding, es el militar retirado de porte digno y autoridad tranquila, fue interpretado por Martin Milner. Nacido el 28 de diciembre de 1931, Milner tenía 66 años cuando apareció en la serie. Su personaje aportaba una dimensión distinta al caso, una relacionada con el honor, la disciplina y el pasado militar, algo que siempre daba a los episodios un aire más solemne y estructurado. Spalding no era un hombre de caos ni de improvisación, era alguien acostumbrado al orden, al deber y a mirar las cosas desde una perspectiva estratégica, lo que lo convertía en una figura muy interesante dentro de una investigación. Martin Milner fue un rostro icónico de la televisión estadounidense, especialmente por Adam 12 y Route 66, donde se consolidó como una figura profundamente reconocible y respetada. Su estilo siempre transmitía decencia y firmeza y una cierta serenidad clásica. Falleció el 6 de septiembre de 2015 a los 83 años. Su participación en Murder, She Wrote sigue siendo recordada por esa autoridad tranquila que solo algunos actores de televisión clásica sabían proyectar con tanta naturalidad. El inspector Van Horn, el detective metódico y preciso que en un principio desconfiaba del estilo poco convencional de Jessica, fue interpretado por Theodore Bikel. Nacido el 2 de mayo de 1924, Bikel tenía 63 años cuando comenzó a aparecer en la serie. Van Horn encarnaba muy bien al investigador clásico, serio, trabajador y completamente entregado al procedimiento. Sin embargo, lo interesante del personaje estaba en cómo esa rigidez inicial se iba abriendo poco a poco al reconocer que Jessica veía más lejos que nadie. Esa evolución daba mucha riqueza a sus apariciones. Theodore Bikel fue una figura extraordinaria,
no solo como actor, sino también como músico y cantante folk. Su carrera abarcó teatro, cine y televisión, con títulos tan importantes como The Sound of Music, My Fair Lady y muchas otras producciones donde demostró una versatilidad enorme. Falleció el 21 de julio de 2015, a los 91 años. Su inspector Van Horn sigue siendo parte del tejido más elegante y profesional del universo de Murder, She Wrote. Carl Turnbull, el empresario poderoso y aparentemente impecable, cuyo papel en un caso escondía mucho más de lo que parecía, fue interpretado por Ed Nelson. Nacido el 21 de diciembre de 1928, Nelson tenía 57 años cuando apareció en la serie. Su personaje pertenecía a esa tradición tan propia de Murder, She Wrote. Hombres exitosos, respetables y bien posicionados, cuya imagen pública empezaba a resquebrajarse a medida que Jessica seguía el rastro de la verdad. Turnbull tenía justo esa clase de perfil, donde el control, el prestigio y la ambición convivían con motivos mucho menos limpios. Ed Nelson tuvo una carrera larguísima en televisión, cine y teatro. Fue muy conocido por trabajos en The Doctors, Dante's Inferno, además de múltiples apariciones en clásicos como The Twilight Zone y The Fugitive. Tenía una presencia muy segura y refinada, ideal para figuras de poder, hombres de negocios o personajes de doble cara. Falleció el 9 de agosto de 2014, a los 85 años. Su Carl Turnbull sigue siendo una buena muestra del tipo de personajes que la serie sabía construir con sofisticación, misterio y una elegancia engañosa. Jean O'Neill, una mujer sofisticada, enigmática y emocionalmente compleja, fue interpretada por Madeleine Roux. Nacida el 3 de octubre de 1935, Roux tenía 54 años cuando apareció en Murder, She Wrote. Jean era el tipo de personaje que aportaba tensión casi desde el primer instante, precisamente porque parecía guardar algo bajo la superficie. Su elegancia, su relación con el caso y la ambigüedad de sus motivaciones la convertían en una figura muy atractiva dentro del misterio, alguien que podía despertar simpatía y sospecha al mismo tiempo. Madeleine Roux construyó una carrera muy respetada en televisión, con títulos como The Man from UNCLE, The Outer Limits y Star Trek, además de muchos otros papeles dentro del drama y la ciencia ficción televisiva. Tenía una intensidad muy fina, muy útil para personajes femeninos complejos, sofisticados y emocionalmente cargados. Falleció el 16 de diciembre de 2003, a los 68 años. Su Jean O'Neill sigue siendo recordada como parte de esa galería de mujeres elegantes y misteriosas que tanto enriquecieron el universo de la serie. Brian Wade, el periodista inicialmente escéptico que terminó reconociendo el talento excepcional de Jessica Fletcher, fue interpretado por Alan Foch. Nacido el 27 de febrero de 1944, Foch tenía 47 años cuando dio vida al personaje. Wade aportaba al episodio una mirada diferente, la del hombre acostumbrado a investigar, a dudar y a leer entre líneas, pero que aún así se encontraba sorprendido por la manera tan singular en que Jessica resolvía los misterios. Esa mezcla de escepticismo y respeto creciente daba al personaje una dinámica muy atractiva. Alan Foch tuvo una carrera muy consistente en televisión, apareciendo en títulos como The Rookies, Dallas y The West Wing, entre muchas otras producciones. Su presencia transmitía inteligencia, firmeza y una cierta tensión contenida muy útil para personajes de periodistas, abogados o figuras del drama serio. Falleció el 10 de octubre de 2011, a los 67 años. Su Brian Wade sigue siendo recordado como una de esas figuras que enriquecían la investigación desde un lugar distinto al de la policía o los sospechosos habituales. El capitán Ethan Cragg, el viejo policía retirado que aún conservaba la mirada aguda y el instinto de toda una vida en el oficio, fue interpretado por Claude Akins. Nacido el 25 de mayo de 1926, Akins tenía 58 años cuando apareció por primera vez en Murder, She Wrote. Cragg aportaba experiencia, solidez y una autoridad muy terrenal al mundo de la serie. Era el tipo de hombre que ya lo había visto todo, que entendía la naturaleza humana y que podía servir como aliado valioso para Jessica cuando el caso exigía a alguien con memoria, calle y oficio. Claude Akins
Fue una presencia enorme dentro del cine y la televisión estadounidenses, con títulos como The Caine Mutiny, Río Bravo y la serie BJ and the Bear. Tenía una voz inolvidable, una presencia imponente y una capacidad total para encarnar a hombres duros, veteranos y profundamente creíbles. Falleció el 27 de enero de 1994, a los 67 años. Su capitán Ethan Cragg sigue siendo una figura muy valiosa dentro de Murder, She Wrote, porque aportó exactamente eso que siempre funcionaba tan bien en la serie: experiencia, humanidad y una autoridad que no necesitaba imponerse para sentirse real. Jessica Fletcher, la escritora de misterio convertida en detective aficionada más querida de la televisión, fue interpretada por Angela Lansbury. Nacida el 16 de octubre de 1925, Lansbury tenía 59 años cuando comenzó a dar vida al personaje en 1984 y desde entonces transformó a Jessica en un verdadero ícono cultural. Inteligente, curiosa, elegante, amable y absolutamente implacable, cuando se trataba de descubrir la verdad, Jessica Fletcher se convirtió en el corazón indiscutible de Murder, She Wrote. Lo más especial del personaje era que nunca necesitaba imponerse por la fuerza. Su arma era la observación, la cortesía, la paciencia y una capacidad extraordinaria para leer a las personas. Por eso, semana tras semana, millones de espectadores regresaban a ella con la sensación de estar visitando a alguien familiar, brillante y profundamente confiable. Angela Lansbury ya era una leyenda absoluta mucho antes de ponerse en la piel de Jessica. Su carrera se extendió durante más de 8 décadas e incluyó trabajos inmortales en cine, teatro y televisión, con títulos como Gaslight, The Manchurian Candidate y una trayectoria teatral coronada por múltiples Tony Awards. Pero para una parte inmensa del público mundial, Jessica Fletcher terminó siendo su rostro más amado. Falleció el 11 de octubre de 2022, a los 96 años. Su legado como Jessica es inmenso, porque no solo protagonizó una serie exitosa, creó a una de las grandes figuras femeninas de la historia de la televisión, una mujer cuya inteligencia, dignidad y encanto siguen intactos para generaciones enteras. ¿Y tú, qué actor de Murder, She Wrote recuerdas con más cariño? Déjamelo en los comentarios. Y si esta serie también formó parte de tu vida, no olvides darle like y suscribirte a Timeless Cast Español, porque aún quedan muchas historias por recordar y muchas estrellas que nunca dejaremos de extrañar.